Bermúdez Sí, señor. y la Leona Bustos También. han sido protagonistas muchas veces, pero poco boxeo masculino. Al menos me tocó cubrir poco boxeo masculino. Con campeonas y con una diferencia, Exacto. lamentablemente le toca desde lo económico a la mujer que hace boxeo con respecto a los premios y demás que cobra el varón que hace boxeo también. Exactamente. Vamos a preguntarle a quien sabe Sí, de obviamente. esto, de la historia, y él es investigador e historiador de boxeo. Estamos hablando de Eber Palermo, que nos visita hoy. Hola, Eber, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas Bien, gracias. bien, bien. ¿Estábamos bien rumbeados o no en la actualidad del boxeo, digo? En la actualidad, más o menos, porque me aboco mucho a lo que es la historia, y Claro. me lleva muchas horas, Sí. y además la continuidad de la investigación es permanente y bueno, es mucho tiempo, a lo cual no me permite Sí. explayarme en el gran océano que es el boxeo en realidad, claro. porque es el deporte, o es o uno de los más antiguos de la historia de la humanidad, así que lo que te puedo decir tiene como 8000 años de antigüedad, Mira. Sí. así que muy amplio. Y Ever, viniendo a la historia de aquí del boxeo, la ciudad de Rosario, bueno, hay tal vez un ícono que todo el mundo habla ahí sobre la Avenida Alberdi, un lugar que reunía mucha gente, pero era una Rosario de festivales prácticamente todas las semanas. Sí, sí, era festivales todas las semanas, vos te referís al Estadio Norte, Sí, señor. José Ingenieros y Avenida Alberdi, que era, bueno, conducido por el promotor y manager Juan Humberto Natale. Y, digamos, el ingeniero Pedro Cristiá, un señor muy reconocido de la zona norte, fue el que lo construyó. Bueno, se Sí. asoció con Natale y sí, se ha logrado hacer la segunda plaza en importancia del interior del país después del Luna Par. Había en Rosario en esa época, te hablo de la década del 50, que fue el auge y la época de oro del boxeo nacional y también rosarino, de hablar de unos 5 a 7 festivales semanales solamente en Rosario, sin contar alrededores de Rosario. Claro. Sí, es muy interesante. ¿Quiénes eran los protagonistas de esa época, de esa década? De la década del 50, bueno, ya se estaba retirando Amelio Piceda, que fue uno de los mejores boxeadores que tuvo Rosario, y bueno, lo fue reemplazando el Chino Pita, Alfredo Buneta, Santos Simili, y una variada cantidad de campeones que innumerables, Juan Estrano, Dante Nolasco, el Mono Gatica está venido a pelear también aquí con José Ríos, que era el denominado campeón sin corona, porque ha peleado con muchos campeones, ha empatado, o los fallos adversos, injustos, el pueblo lo coronó como el campeón sin corona. ¿Y qué fue pasando en el medio para, bueno, de esa época de esplendor a que, bueno, hayamos perdido esa notoriedad o ese protagonismo del box en la ciudad? Bueno, los tiempos van cambiando, las modas de los deportes, o distracciones que en su momento no existían, los promotores también fueron falleciendo, Claro. y no es solamente a nivel, digamos, local, sino a nivel mundial el boxeo ha bajado bastante. Pero también, bueno, la extinción de lo que es el cierre del Estadio Norte, hubo un problema porque el Estadio Norte, digamos, Juan Humberto Natale, arranca con lo que es el Luna Par, era contacto permanente con el Luna Par, ya directamente cuando conducía un estadio que era el estadio número 2 de Rosario Central, que se ubicaba en Obvios Lagos y San Lorenzo. Sí. Hay un estadio que era de box, que pertenecía a Rosario Central. Desde ahí ya Natale laburaba con Lecture. Bueno, y después hubo un quiebre, porque ya, digamos, empezaron a trabajar con otro promotor de Estados Unidos, lo cual Lecture no se llevaba bien, entonces empezó a no llevarles más boxeadores importantes al Estadio Norte, y el Estadio Norte tampoco era invitado sus boxeadores de Rosario al Luna Par, y empezó esa interna a destruir un poquito lo que es. Cuando cae el Estadio Norte también perjudica al Luna Par. Claro. Y bueno, y ahí, bueno, fue una continuación después de un auge de los 60, que siguió abierto el Estadio Norte hasta 1967, 68 también. Y bueno, y apareció el Estadio Milia, también Jujuy Oroño, que intentó, digamos, ser un lugar de prestigio y de mucha movilización de boxeo, que no pudo lograr. Lo que sí logró es una gran cantidad de formación amateur, que eso provocó y construyó un montón de profesionales de los 70 muy buenos, que también fue el auge tanto local como nacional. Después vino el Sportivo América, todo, y bueno, pero a poquito la desaparición del Estadio Norte fue un anuncio del final. Sí. Hoy Sportivo América es el escenario por excelencia para las veladas boxísticas, tanto femeninas como masculinas. Digo,
a veces hay convocatoria, a veces no. En esas épocas era convocante, había mucha gente que iba, era familiar, había mucha Sí, apuesta también. había de otras, ya arranca de otras épocas también la convocatoria, porque podemos retroceder unas décadas atrás. Sí, Y en la década del 20 en Rosario, por ejemplo, ha participado el público femenino también, porque siempre se dice que el público femenino lo atrajo eh, el intocable Nicolino Loche en Claro. Luna Park, pero ya en Rosario, ya el boxeo trajo el público femenino en la década del 20. Y retomando la década del 50, el Estadio Norte tenía una capacidad de 10.000 personas y quedaban 5.000 afuera sin poder entrar. claro. Era tremenda la movilización. Es más, todo se pagaba con la entrada, no había publicidades como ahora. Claro, Se claro. pagaba a los boxeadores, los promotores, a los árbitros, a todo, Claro. digamos, se recaudaba con el dinero de las entradas. Igual pasaba lo mismo con lo que es el Sportivo América, lo que fue en los 70, porque en los 70 fue el furor y los 80 el furor del Sportivo América, que también fue decayendo. Y además Rosario después tuvo 10 años sin boxeo. Sí. Y volvió el boxeo a fines de 98, 99, por ahí, otra vez, pero muy pocas veladas amateur, a lo cual, por más que el boxeo esté todavía en una parte, digamos, en baja, ha habido un resurgimiento importante en 20 años. Hoy tenemos figuras bastante completas y, digamos, el público se está arrimando un poco más y hay mucho más festivales de lo que era principios del año 2000. Claro. Digamos, había un festival cada 6 meses, cada 2 meses. Sí. Hoy todo, digamos, cada 2 semanas tenés un festival en Ahí. Rosario. ¿Qué categorías eran las que más gustaban en esa Y época? la welter, Welter. sí, welter es muy importante, liviano, pluma también. Y peso pesado, había una variedad porque había muchos. Sí. Yo estaba hablando con un compañero antes de ingresar aquí a charlar con ustedes y bueno, había en un gimnasio solo en esa época, en un solo gimnasio había 120, 150 boxeadores que peleaban, competían en un solo gimnasio, Claro. en la década del 50. Impresionante. Con y hay que hacer hacer un análisis de que en esa época Rosario no tenía la cantidad de habitantes que tenía ahora. O sea que si metés 150 competidores en un gimnasio en la década del 50, hoy tenés que estar hablando de dar por arriba de 500. Sí. Claro. Que eso no existe, Y eso lamentablemente. existe. Ever, tiene mucho el boxeo de lo social, del punto de encuentro, bueno, de ir a verlo, de esas 10.000 personas que se llaman cita en el Estadio Norte, de la gente que va a ver un festival, que sigue a un boxeador o a una boxeadora, ya sea por su rendimiento deportivo, pero también por lo que va haciendo por el carisma. Pero el boxeo tiene algo de captar a la persona que va a hacer boxeo como un ejercicio social, de traerlo y que se sienta parte. Sí, sí, porque digamos, el boxeo en realidad nace de lo que tiene padres ingleses. O sea que nace de una sociedad, de una parte de la sociedad que es pudiente. Claro. Después empezó a acercarse a los barrios y a sectores populares, bueno, el peronismo muy involucrado en la cuestión del boxeo. Es más, Emilio Piceda fue concejal por el peronismo también. Eran muchos boxeadores, Alpita, Piceda, eran de la rama política peronista, y lo cual también se hacían festivales a beneficio. Eso es lo que ha perdido el boxeo hace varias décadas. Digamos, involucrarse socialmente. Podemos volver a desarrollar en otras épocas, por ejemplo, Firpo. Firpo amaba a Rosario, tenía un carisma, digamos, un cariño importante sobre la ciudad de Rosario. Es más, vino en 1922 aquí a hacer demostraciones para juntar dinero para comprar aparatos y recaudación de lo que es ayuda social para luchar contra la tuberculosis. De ahí ya empieza en la década del 20 en Rosario la ayuda social y el aporte social del boxeo. Sí. Y eso se fue desarrollando cada vez más, y si un boxeador necesitaba una ayuda, se hacía un festival. Si se necesitaba ayuda para donar, por ejemplo, el terremoto de San Juan, creo que si no me equivoco, en 1944, Más o menos. que murió mucha gente en ese terremoto. Bueno, se hizo un festival en el Luna Park, organizado por Juan Domingo Perón y por otras organizaciones, que se juntó el dinero para a las víctimas de ese terremoto. A eso me apunto a cómo el boxeo en esa época se involucraba ayudando socialmente, y el aporte que tenía a su patria, digamos, a su país. Hoy eso
lamentablemente no se está viendo. Bien, hay políticos que sí aportan muchas veces al boxeo o acompañan o apoyan el deporte. Eso es importante, ¿no? Para su desarrollo y para su crecimiento en la ciudad. Sí, sí, es muy importante, digamos, el aporte que empezó a realizarse. Yo escribí un libro sobre la historia del boxeo de Rosario. Ujú. A lo cual antes de lanzarlo lo cruzo a Eduardo, el actual diputado nacional, Diputado Eduardo nacional. Tognoli, lo cruzo en la Tognoli. toma y él era concejal en ese momento. Y le pregunto sobre presentar el libro en el consejo para ver si podía ser distinguido para empezar, digamos, a sumar culturalmente. Bueno, me dijo que lo presente y ahí empezó una relación que también después terminó también con una relación de laburo mutuo con Silvana Teiza, con la concejala, y bueno, por suerte están trabajando en los hechos culturales, digamos, Claro. haciendo, digamos, eventos de entrega de distinciones, medallas a viejas glorias o actuales también glorias del deporte boxístico, que es muy importante para incentivar tanto a los jóvenes que se sientan reconocidos, porque hacía décadas que esto Sí. que el boxeador no era reconocido o no era premiado, no era Sí, muchas veces, distinguido. es más, fue tomado como un deporte, básicamente mucha gente opina a lo mejor que es un deporte de brutos, digamos, que es un deporte sangriento, a lo mejor por los golpes y demás. Sin embargo, es un deporte de mucho respeto hacia el otro. Sí, sí, es un deporte, digamos, recio, duro, no Sí, es sí, para sí, cualquiera, pero vos fíjate que en el gimnasio son todos amigos, terminan de hacer una guanteada y terminan abrazados. A veces más dura la guanteada, más abrazados terminan, se hacen más amigos, salen a divertirse juntos y en la pelea pasa lo mismo. Después de una pelea se abrazan, se saludan, se hacen amigos. Es muy distinto a los otros deportes, tiene como ese tercer tiempo para profundizar la amistad. Además, en cada gimnasio de boxeo, los chicos también encuentran una contención, qué sé yo, una merienda que quizá en la casa no lo encuentran, lo encuentran en el gimnasio, una amistad, unas charlas, un consejo. Hoy en día, hace bastantes décadas que el boxeo, digamos, participan muchos chicos de barrios carenciados, muchos chicos con muchas necesidades y bueno, es importante la reeducación que el boxeo le puede otorgar a esos jóvenes y por supuesto también que el Estado se involucre y también pueda aportar un granito de arena para que sigan participando. O sea que en este sentido, no es rosarino, pero ha sido santafesino, Brusa cuando venía formando también, él trabajaba sobre esta base, él decía de la importancia, bueno, no solo venía a entrenar, sabe tirar un gancho, sabe esquivar, sabe la técnica del boxeo, sino profundizarme en la escuela. Es lo que decía de, yo lo traigo, lo entreno, pero me estoy asegurando que ese pibe pueda acceder a formarse en una escuela porque me va a pensar a la hora de la actividad, de la pelea que va a estar llevando adelante, y también lo puedo seguir en una cuestión de salud también, que a lo mejor ese pibe no accede a una cuestión de salud y llega todo eso mediante el deporte. Claro, vos fíjate, el chico que es de la calle o tiene zona carenciada, seguramente va a vivir más horas en la calle que en la casa. Claro. Bueno, el boxeo lo atrae, lo atrapa, digamos, sanamente, y todo ese tiempo que él debería, digamos, estar en la calle, está entrenando, está con amigos, se está preparando para competir, se acuesta temprano, come bien, Claro. se asea bien. Sí, sí, empiezan a formarse en conducta, Sí, que es lo más claro. importante, que es elemental conducta. Y para el boxeador, para claro, todo deportista, ¿no? La conducta. Claro, la conducta. Y bueno, y también lo que decía Brusa es, yo cuando llevo a mis boxeadores a Roma, donde sea, porque él decía, yo no soy religioso, pero les voy a mostrar la iglesia, les voy a mostrar todas las construcciones que hizo la humanidad, porque va a ser quizá la primera o última vez, o la única posibilidad que un boxeador carenciado, o un chico carenciado, vea eso. Por eso él decía que lo llevaba, no por religioso, sino para que lo vean y aprecien esa construcción humana de diferentes instituciones. O viajar, hay boxeadores que nunca se pensaron, digo, chicos que iban a viajar en un avión y subieron en un avión. Claro.